Hola queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias del Destino. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida. Les deseo que pasen un agradable momento viendo este video. Ana lloraba amargamente. Se cubría la cara con las manos y sacudía su cuerpo, encorvada, sentada en una silla vieja y destartalada. Su marido daba vueltas a su alrededor en una silla de ruedas, intentando torpemente girar de algún modo para poder acercarse. Sujetándola le dijo: «Bueno, Ana, ya basta. No llores, eres muy buena. Me rompe el corazón mirarte. ¿Y qué si nuestros hijos no nos llamaron a la graduación? Son un montón de bastardos inútiles, estoy de acuerdo. Es mejor que tú y yo tomemos un té con menta y nos calmemos, ¿no?», persuadió a su mujer. Pero de repente ella se levantó bruscamente, corrió hacia el espejo, miró su reflejo y lo tiró al suelo con todas sus fuerzas, y éste se hizo añicos. La mujer gritó histérica: «Y tienen razón, Sash. Soy fea. ¿A dónde me llevarías contigo? Soy una vergüenza. Tú también eres bueno, discapacitado y un monstruo. Hermosos padres. ¿Por qué adoptamos a estos odiosos niños hace 18 años? Es mejor que la gente como nosotros no tenga hijos». Y volvió a desplomarse en la silla, sollozando con renovado vigor. La cara del hombre cambió. Su mandíbula subió y bajó y habló con voz metálica. «Ana, por favor, deja de ponerte histérica y no hables así. Sabes lo que eres para mí, la única y mejor mujer. Y no es por nada, pero nuestros hijos están pasando por una edad muy estúpida. Cuando formen sus propias familias, enseguida se darán cuenta de lo equivocado que estaban». «Bueno, ¿qué puedes hacer cuando el destino es así? ¿Debo ahorcarme o ahogarme?». Se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación, haciendo sonar fuertemente la puerta. Al cabo de un rato la mujer se calmó y se lavó la cara. Se preparó un poco de té y fue a buscar a su marido. Cuando salió al patio, vio que él estaba haciendo un banco en el cenador y golpeaba la tabla con su martillo con tanta fuerza y furia, como si quisiera descargar contra ella todo su resentimiento por su destino injusto y roto. Ahora Ana lo abrazó por detrás y le susurró suavemente: «Perdóname, estoy hecha polvo y te he gritado por nada. Eres lo mejor que he tenido. Si no hubiera sido por ti, probablemente ya no estaría aquí. Y Roma y Petia aún no han madurado. Valoran la opinión de los adolescentes más que la nuestra. Bueno, el tiempo juzga a todos. ¿Recuerdas lo graciosos que eran de pequeños? Cómo Petia montaba a Roma en un trineo en invierno y yo le daba vueltas y no paraban de reírse». Se abrazaron, se sentaron uno junto al otro y empezaron por enésima vez a repasar los acontecimientos memorables de sus vidas. Sacaron un viejo álbum y se maravillaron mirando fotos divertidas. Estos recuerdos tal vez eran el hilo que una vez los unió para siempre. Los jóvenes se conocieron en medio de circunstancias terribles y trágicas. Ana solo tenía 20 años y era una joven de ojos negros. La bella estudiante universitaria de pedagogía trabajaba como cajera en una gran tienda durante las vacaciones de verano. Fue criada por su abuela, ya que su madre falleció muy joven y nunca conoció a su padre. Por eso decidió ayudar un poco a su abuela mientras era verano, porque veía lo difícil que era para ella. Tenían que vivir con una pensión escasa. La joven Ana estaba contenta, se acercaba su día. Tenía una fiesta de cumpleaños sorpresa con su prometido. Ese día absolutamente nada hacía presagiar problemas. Era un turno normal. Traían la mercancía y había mucha gente. Sasha tenía 25 años y trabajaba como bombero. Tenía muchos planes para su vida. Era un joven lleno de fuerza y energía, pero aquel desafortunado día recibió una llamada. Un enorme centro comercial estaba ardiendo. Su equipo fue el primero en acudir. Estaba hecho un desastre. Todos gemían y se lamentaban, pero no se acercaban, tenían miedo, aunque desde las ventanas los angustiados que no habían podido dejar el edificio a tiempo se asomaban y gritaban de agonía. Solo unas pocas personas, entre ellas Ana, se echaron una manta por encima e intentaron desinteresadamente entrar y ayudar a alguien. La chica no pensaba en nada en ese momento, simplemente no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo la gente moría delante de ella pidiendo ayuda a gritos. Al principio todo iba bien y consiguió sacar a algunas personas del edificio, ya que lo conocía como la palma de su mano.
El fuego se propagó rápidamente a los pisos superiores, llenando las habitaciones de un humo espeso y acre a través del cual no se veía nada, pero la testaruda estudiante corría al interior una y otra vez e intentaba detectar a las víctimas a través de sus voces. Sasha tampoco era de los que se quedaban de brazos cruzados. No había elegido esta peligrosa profesión en vano. Todo estaba envuelto en fuego y humo, gritos, alaridos, sirenas. Los bomberos estuvieron trabajando en apagar el fuego durante 4 horas. Casi todos los que estaban allí se salvaron, pero trágicamente Ana sufrió quemaduras graves en la cara y fue trasladada al hospital. Sasha sufrió aún más. Además de las terribles quemaduras, fue aplastado por una viga que se le vino encima. Se lesionó gravemente la columna vertebral. Por mucho que lucharon los médicos, nunca pudo volver a ponerse de pie. Apenas podía moverse con muletas, pero se sentía más seguro en una silla de ruedas. Fue allí, en el hospital, donde se conocieron. Ambos estaban desesperados, deprimidos y no querían vivir. El prometido de Ana se distanció rápidamente al ver la terrible cicatriz que atravesaba la mitad de la cara de la chica. Ana intentó verse varias veces, pero era incapaz de aceptar el hecho de que a partir de ahora era una lisiada de por vida. Lo odiaba. La fea mujer que la miraba desde el espejo parecía una persona completamente distinta que no tenía absolutamente nada que ver con ella. Tan significativo era el contraste que en lugar de lindos hoyuelos en sus mejillas sonrosadas y su nariz crispada, ahora había una fea y espantosamente profunda cicatriz. El personal y los pacientes miraban hacia otro lado, tratando de ocultar el asco y horror que se podía leer en sus rostros. Sasha también se enfadó terriblemente cuando empezaron a compadecerse de él y a lamentarse. No podía soportarlo. Era más fácil para ellos tratar de superarlo juntos. Era como si Sasha no notara la herida de Ana. Bromeaba, hacía chistes con ella, la halagaba e incluso consiguió, mientras paseaba en una silla de ruedas por el parque del hospital, recoger bonitos ramos de lilas para su novia. Ana no se centraba en su discapacidad. A pesar de su grave lesión, lo apoyó en el entrenamiento de sus brazos y en general era un sujeto muy atractivo. Ana y Sasha fueron condecorados solemnemente en la plaza de la ciudad. Les dieron medallas e incluso publicaron un artículo sobre ellos en el periódico local. Y allí se acabó todo. Entonces se desató el infierno. Burlas, miradas lascivas, cuchicheos a sus espaldas. Ana era muy consciente de todo. Reaccionaba ante ellos, lloraba mucho y prácticamente no salía de casa durante el día. Si no hubiera sido por Sasha, sin su fuerte hombro masculino y su apoyo, ella nunca hubiera podido soportarlo en su vida y sí, probablemente se derrumbaría. Pero él le había implantado tan firmemente la idea de que la amaba y no podía prescindir de ella, que su amada le creyó y lo acompañó sin dudarlo. Y así caminaron de la mano, a pesar del villano destino que tan peculiarmente les agradeció su heroica hazaña. La pareja se casó. La abuela de Ana, al igual que los padres de Sasha, se opusieron rotundamente a su unión, creyendo que no debían estar juntos. ¿Qué clase de familia es esta? Ella es una lisiada y él apenas puede andar. Después de lo sucedido, todos sus amigos también desaparecieron. Al principio seguían visitándolos por cortesía y luego poco a poco fueron olvidándolos. No solo eso, sino que a sus espaldas se retorcían pensando, sin entender qué clase de amor podía haber con semejantes mutilaciones. Les hicieron la cruz. Las personas cercanas suelen ser crueles. No tenían ni idea de que a pesar de sus discapacidades, ellos seguían siendo personas normales y corrientes, anhelando la simple felicidad humana. Ana deseaba desesperadamente, como cualquier mujer, tener hijos. Echaba el ojo a los bebés en el parque, miraba con envidia a las embarazadas, las observaba con detenimiento. A menudo soñaba que acunaba a un conejito de peluche en su cama. Le acariciaba la cabeza y le cantaba una nana. Luego de esos sueños, despertaba llorando y sudando frío, dándose cuenta de que era una revelación. No había nada malo con su salud y ella era capaz de quedar embarazada y llevar a un bebé. Pero Sasha, tras el severo trauma y el tratamiento, nunca podría ser padre. El hombre vio cómo sufría su amada, lo comprendió todo. Se culpó a sí mismo y pensó durante mucho tiempo qué hacer. Finalmente, decidió ser el primero en tener esta difícil conversación. Ana, estuve pensando, ¿por qué no adoptamos un bebé? ¿Quieres un niño y una niña?
¿Qué edades deberían tener? Comenzó diciendo con cautela. Ella gritó de alegría, se lanzó a los brazos de su amante. «Sasha, eres el mejor. Llevaba mucho tiempo pensando en ello. Solo tenía miedo de ofrecértelo. Quizás no querrías o te ofenderías». Una vez decidido todo, la pareja se fue al orfanato. Ana, por supuesto, soñaba con una princesa de ojos azules, imaginando cómo le tejería moños y le trenzaría el pelo. Y Sasha ya se mentalizaba pescando con su hijo y arreglando su bicicleta, pero la vida, como de costumbre, hizo ajustes en los sueños de nuestros héroes. Ana y Sasha acababan de entrar en la sala de juegos. Había mucho ruido y alboroto. Ana y Sasha acababan de entrar en la sala de juegos. Había mucho ruido y alboroto. Un montón de niños correteaban sobre la alfombra. Jugaban, balbuceaban, algunos dibujaban. Al cabo de un par de minutos, un niño de 2 años se les acercó corriendo. Saltó al cuello de Ana, balbuceando con su boca desdentada. ¡Hurra! ¡Mamá y papá han venido a buscarnos! ¡Petia, ven rápido o te lo perderás todo! Balbuceaba en su lenguaje infantil, agitando los brazos y diciendo sílabas confusas. Aquella mirada aguda en sus abiertos ojos marrones, viendo a los ojos de la mujer con esas enormes pestañas y nariz respingona con pecas, calaron inmediatamente en lo más profundo de su alma. Instintivamente tomó al bebé en brazos y él se acurrucó confiadamente contra ella con su flaco y cálido cuerpo. Una oleada de ternura, hasta entonces inexperimentada, literalmente inundó todo el interior de Ana. En ese momento el segundo chico se les acercó con cautela. Era un poco más alto y corpulento, pero en general muy parecido a su hermano. Mirando a Sasha como a un adulto, con los ojos entrecerrados, el chico preguntó con cautela: «¿De verdad eres mi papá?» La palabra papá hizo estremecer el corazón del hombre, que le tendió las manos. El niño aclaró: «Yo soy Petia, y él es Roma. Somos gemelos». Así se decidió el destino de la familia Ershoff. Mas ya no miraban a nadie, incapaces de traicionar a los dos corazoncitos que tanto confiaban en ellos. Los disuadieron literalmente de todo el mundo. La directora y los profesores se decían unos a otros: «Oh, lo van a pasar mal con estos rufianes. Chicos muy problemáticos, sobre todo los gitanos. Sí, y la herencia es mala. La madre es alcohólica y el padre aún peor. Y les va a resultar difícil con los dos a la vez, dadas vuestras peculiaridades, por así decirlo», bramaron enérgicamente. Los padres de Sasha y la abuela de Ana en general adoptaron una postura rotunda. «¿Estás loco? ¿Eres tú quien necesita cuidados y eres tú quien ha decidido meter menores en tu casa? Si no te rindes en esta locura, que sepas esto, ni siquiera cuentes con nuestra ayuda. Han pagado tontamente por su heroísmo que nadie necesita y ahora esto». Las personas más cercanas intentaban llegar al fondo del asunto, pero la pareja se mantuvo inflexible y se aporreó a las puertas durante mucho tiempo. Decidieron vender todas las propiedades y mudarse a otra ciudad para empezar la vida de cero, para que nadie supiera del pasado de sus ahora hijos nativos. En el nuevo lugar compraron una casita acogedora con un huerto. Sasha consiguió trabajo como despachador en una empresa de taxis. Ana tuvo que ponerse a trabajar de limpiadora, aunque tenía formación pedagógica. Pero claro, con una cara así, no había nada que hacer para trabajar con niños. Sin embargo, esto no alteró a Ana, que estaba radiante de felicidad. Su principal sueño se había hecho realidad. Ahora tenía 2 hijitos propios. La pareja adoraba a sus pequeños. Estaban encantados. Los dos sudaban la gota gorda, se negaban todo, pero los niños eran igual de buenos que los demás y se alimentaban y se vestían bien. Ana puso su corazón y su alma en ellos. A los niños les gustaba especialmente la historia del oso polar, un maravilloso cuento para dormir. Y Sasha había preparado un columpio de madera en el jardín para sus hijos. Los niños lo tenían todo: juguetes, cariño, calor y atención. Al principio los vecinos desconfiaban de la nueva familia. Eran demasiado intimidantes, pero con el paso del tiempo, su vecina, Baba Maña, se hizo amiga de Ana y se dio cuenta de que la fealdad externa no tiene ningún efecto sobre la persona. Charlaban, tomaban té, hablaban de sus cosas, de cosas de mujeres, pero había un tema que siempre estaba fuera de los límites:
que los vecinos no intentaran averiguar qué había pasado y por qué Ana y Sasha tenían ese aspecto. Inmediatamente se callaban y entraban en casa. Al principio los vecinos se ofendían, pero luego se acostumbraron. No importa, bueno, la gente no quiere hablar de cosas personales, son cosas que pasan. Cuanto más crecían los niños, más empezaban a avergonzarse de sus padres, y cuando iban al colegio empezó el acoso. Sus compañeros se burlaban abiertamente de ellos e intentaban hacerles daños de todas las formas posibles. A menudo gritaban: ¡Ja, ja! La mamá de Petia y Roma es fea y el papá no camina. Oh, en el instituto los chicos se peleaban a menudo intentando demostrar a sus crueles compañeros que eso no era verdad y que su mamá y su papá eran buenos y amables y les querían mucho. Pero en la adolescencia todo cambió. Roma se volvió abiertamente desafiante con sus padres y discutía con ellos por todo. Desde pequeño tenía un carácter complicado y explosivo. Petia simplemente se callaba y los ignoraba con evidente desprecio. Parecía terriblemente injusto para los gemelos. ¿Por qué todo el mundo tiene padres normales con los que no se avergonzaban de mostrar sus caras en público y ellos tenían esto? Se acercaba el baile de graduación. Ana se había estado preparando todo el año. Sasha se negaba a todo, ahorrando cada centavo, ahorrando todo lo que podía. A fin de año pudieron entregar el dinero para el banquete, comprar a sus hijos trajes estupendos y un modesto pero elegante vestido para ella y para Sasha una camisa y pantalones. Ana imaginó tantas veces cómo se sentaría en el auditorio aplaudiendo y sintiéndose orgullosa de sus apuestos hijos cuando recibieran sus diplomas. Quería que todo el mundo viera los grandes hombres que había criado junto a Sasha. Pero el día de la graduación estalló un terrible escándalo en la casa. Roma, al ver que su madre se vestía y planchaba la camisa de su padre, se enfureció de repente. «Espera, ¿a dónde vas? Pensé que no ibas. Es un desastre vergonzoso. No puedo imaginar cómo me mirarán todos y me señalarán con el dedo. Ilka Sokolova seguro se niega a bailar el vals conmigo». Ana se sintió incluso sorprendida por estas palabras. Se ofendió muchísimo. «¿Qué dices, hijo? ¿Qué dices? ¿Cómo no vamos a ir? Todos estarán con sus padres y ustedes, ¿acaso son huérfanos?» Y entonces Petia, que siempre mantenía la calma, gritó por fin a su madre: «Ojalá fuéramos huérfanos, antes que deshonrarnos con unos padres así». Sasha no pudo soportarlo. «Bueno, bromistas, pidan disculpas a su madre inmediatamente. ¿No les da vergüenza?» Pero los chicos se limitaron a saludar y huir, dejando a su padre y a su madre llorando, humillados sin remedio. Ana siguió llorando por un largo rato y Sasha se sentó a su lado. Tranquilizó a su amada esposa, volvieron a tragarse su resentimiento y esta vez los perdonaron porque los jóvenes se ponen chulos. Decidieron que era su edad y que ya madurarían y se lo agradecerían. Aún hay más. Tras graduarse, los chicos huyeron del nido paterno. Fueron a la universidad en otra ciudad y casi dejaron de venir a la casa. Solo venían por el dinero que Ana y Sasha ahorraban. Ana se preparaba, esperaba a los chicos, horneaba la tarta de cerezas favorita de Roma y para Petia una Charlotte, pero todo siempre seguía el mismo guión. Desde el umbral, los chicos decían despreocupadamente: «Hola mamá, hola papá». Ana corría a abrazarlos y besarlos, pero ellos arrugaban, desestimaban y negaban. «Bueno, mamá, no empieces con la ternura de criar. No tardaremos, tenemos mucho que hacer. Nos gustaría comer algo y estamos cortos de dinero otra vez. ¿Puedes ayudarnos?» Eso es todo lo que hablaban. Ni una sola vez preguntaron o intentaron ayudar a su madre con las tareas domésticas, a pesar de que cada vez estaba peor, o al menos tener una charla de corazón a corazón. Eran como extraños. Ana solía pasarse horas en vela por la noche preguntándose: ¿fue correcto que Saya y yo entráramos en aquel orfanato? Quizás no deberían haberse llevado a los chicos o cometieron un error en algún punto de su educación. Quizás deberían haber sido más duros con ellos, pero eran niños. No podía entenderlo. ¿Por qué tuvo que ser así? Después de todo, ella y su padre entregaban toda su alma a sus hijos. Vivían por ellos, respiraban, existían. Entonces, ¿por qué sus queridos y amados hijos crecieron para ser tan crueles y egoístas? ¿Por qué ella y Sasha están pasando por todo esto?
La mujer lloraba secretamente en la almohada de su marido sin encontrar respuesta. Sasha no daba la cara para no disgustar a su mujer. Se lo guardó todo para sí. Pero también sentía un enorme agujero negro y un vacío en el alma. ¿Acaso Ana y él no merecían un poco de amor, atención y respeto? Su corazón estaba inquieto y los dolores llegaban cada vez con más frecuencia. No le dejaban respirar, pero el hombre toleraba y disimulaba, no quería disgustar aún más a su querida Ana. Tras su duro trabajo, cada vez se sentaban más en silencio en el porche por las tardes, abrazados y acariciando al perro Susu. Después de tantos años juntos, las palabras ya no eran necesarias. Estaban tan fundidos uno con el otro que lo entendían todos sin palabras. Una mañana, Ana, como siempre, estaba alborotada haciendo tareas y llamando a Sasha para desayunar. Sus huevos revueltos favoritos llevaban mucho tiempo en la mesa y él seguía sin venir. La mujer estaba enfadada, así que fue a ver qué pasaba. El grito se convirtió en un aullido salvaje. Molestó a todos los vecinos. Sasha se había ido ese día. Apenas recordaba lo que pasó después y seguía esperando a que llegaran Roma y Petia. Quería estrechar a sus hijos entre sus brazos y llorar sobre sus hombros y vivir juntos este dolor irreparable. Pero nunca acudieron al funeral. Solo enviaron un telegrama diciendo que no podían ir. La mujer de Roma estaba a punto de dar a luz y Petia tenía un trabajo difícil, así que no podía escaparse. Fue otro golpe para la mujer. Resulta que Roma ya está casado y ellos no lo sabían. Así que su padre les importa un bledo. No los invitaron a la boda, pronto tendrían su primer nieto y los padres ni siquiera han conocido a su nuera. ¿Qué demonios es eso? Ana apenas podía sostenerse en pie en el cementerio. Se apoyaba sobre los brazos de su vecino, le decía algo, la consolaba, la compadecía, pero todas las palabras pasaban volando. Solo su pensamiento latía en la cabeza de la mujer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podía haber algo más importante que la muerte de su padre? Ella no podía perdonar eso. Tampoco puedo justificar la traición de mis hijos. Durante otros 6 meses, Ana, 20 años mayor de golpe, sobrevivió a duras penas en una casa vacía. Quería aullar y trepar por las paredes como si le hubieran cortado los brazos y las piernas y arrancado el corazón. Anhelaba tanto a Sasha y a los niños, pero su marido ya no era capaz de levantarla y sus hijos nunca se molestaron en apoyar a su madre en su momento de necesidad. Se convirtió en una sombra pequeña, una anciana seca y ojerosa con la cara quemada. Ahora odiaba la noche. Se alargaba como un chicle interminable y los negros pensamientos no tenían fin. Lloraba y pensaba, ¿por qué el destino me trató tan cruelmente? ¿Por qué? Esa maldita fealdad había arruinado toda su vida. La única persona cercana y querida que la comprendía y la aceptaba tal como era, se había ido. Y mi amado Sasha se ha ido. Y Roma, y Petia. Resulta que ella nunca se volvió como ellos. El hecho de que todavía se avergüencen y tengan miedo de mostrarla a su familia hace que sea algo real, cercano y familiar, como si fuera un monstruo de una película de terror. Simplemente no había más fuerzas para llorar. Ella ya no quería vivir. Por la mañana, para levantarse, había una apatía completa. La mujer se marchitó y se marchó tan silenciosa y sigilosamente como Sasha. Los vecinos en el funeral murmuraban: estaba agotada la pobre, ahora estarán juntos en el cielo. Y esos hijos suyos, desgraciados, no vinieron al entierro de su madre. ¡Qué juventud tan desalmada la de estos días! Juzgaron. Al enterarse de la muerte de su madre, Roma y Petia se marcharon inmediatamente a la casa paterna. Decidieron no extender el asunto, vender todas las propiedades y dividir el dinero en partes iguales. Rápidamente lo arreglaron todo con el notario, que confirmó que toda la finca les pertenecía solo a ellos. Al acercarse a la casa familiar, vieron que las ventanas estaban tapiadas transversalmente. La valla estaba hundida y había un par de tablas podridas en el porche. El patio estaba lleno de maleza. Roma se rascó la nuca. Sí, está estropeado, claro. Mi padre y mi madre no lo tenían así. Estaba limpio y bonito. Petia murmuró descontento. Sí, ahora va a dar mucho trabajo ponerlo todo en orden.
No podremos venderlo en estas condiciones. Los hombres fueron a casa de su vecina a por las llaves. Baba Maña sacó un fajo y miró fijamente y en silencio a los altos y esculturales hombres durante mucho tiempo. Era una mujer que sabía muy bien de hombres de corazón pétreo y desalmado, y ya no pudo más. Dijo todo lo que había acumulado. «Ustedes son unos desvergonzados. ¿No les da vergüenza? ¿Dónde se ha visto que ni al entierro del padre ni de la madre han venido? Extraños los enterraron mientras sus hijos aún vivían. La muerte de Ana fue por su culpa, y murió tan joven. Ella enterró a su marido y sus hijos le dieron la espalda. Merecen la cruz, peor que los animales. ¡Ah!». Y ella agitó la mano y comenzó a caminar hacia el patio. Roma empezó a poner excusas. «Esto es lo que somos, baba. Hombre, mujer, parto, esto y lo otro. Petia tuvo un trabajo duro, no pudo llegar hasta aquí», gritó tras ella. La anciana se volvió de repente y dijo: «Tú dirás, esposa, hijos. Pues recuerda esto, hijo. Tal como trataste a tu padre y a tu madre, así te tratarán tus hijos. Presta atención. Así ha sido siempre. Fuera de mi vista». Y cerró la puerta de un portazo. Petia frunció el ceño y dijo en voz baja: «Es verdad, Roma. De alguna manera esto no es humano. No estaba seguro de qué hacer con mi vida, pero estaba seguro de que podía hacerlo en el futuro. Vamos, todavía hay trabajo por hacer. Estaremos aquí hasta la noche. Si no os Beta me dará una patada por volver tarde». Entraron en la casa. Olía a humedad y a la lavanda favorita de su madre. Ella la adoraba. La cultivaba con cariño y colgaba manojos de ella por toda la casa. Los hombres miraron a su alrededor. Allí, en el pasillo, estaba la silla de ruedas vacía de su padre. Sobre ella yacía una foto de él en su primera juventud. Tal vez Ana la había dejado añorando a su marido. Se sentaba mirando la foto y recordando a su amado. Allí también estaba la tetera de su madre en la cocina. Inmediatamente recordaron el aromático té con menta y orégano. En la habitación, en un perchero, la vieja bata de batista favorita de su madre, de color burdeos y lunares, estaba desgastada hasta con agujeros. El corazón de Petia se aceleró más allá de su voluntad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su padre y su madre se habían ido por completo. En un arrebato de sentimientos nuevos, desconocidos hasta entonces, Petia cogió la bata de la percha y la apretó contra él, como abrazándola. Siempre tuvo un carácter más suave y tranquilo y se sintió más atraído por su madre que Roma. De repente buscó a tientas un papel en el bolsillo. Estaba doblado varias veces, notas arrugadas y vueltas a extender una y otra vez. Muchas de las letras estaban borrosas. Se veía que Ana había llorado más de una vez mientras lo escribía. Petia empezó a leer en voz alta con las manos temblorosas: «Mis queridos hijos Roma y Petia, no me siento nada bien. Siento que voy a morir pronto y que nunca los volveré a ver antes de morir. Sé que no leerán esta carta y no lo harán porque papá y mamá no les importan, y mucho menos lo que escriban. Quería que supieran, queridos míos, que papá y yo los hemos querido mucho y les hemos dado toda nuestra vida. Papá los extrañaba mucho, esperaba su visita, pero murió antes de que pudieran llegar. No sé qué hemos hecho para ofenderlos, para que nos hayan olvidado por completo. Se avergüenzan de nosotros y ni siquiera nos han invitado a su boda. Al menos papá ya está muerto y no lo sabrá. Seguro que no habría sobrevivido. De todas formas, los seguiré queriendo más que a la vida, y los perdono y no les guardo rencor. Hay un viejo aparador en el sótano, el marrón con las herramientas de su padre, y el cajón de arriba está cerrado con llave. Encontrarán un fajo de dinero, es para ustedes. He estado ahorrando cada centavo, y hay más. Léanlo, deben saberlo, aunque su padre me ordenó llevarme este secreto a la tumba. Cuídense, queridos, y adiós. Felicidades a ustedes y a sus hijos. Con amor, mamá». La voz de Petia se entrecortó y apenas pudo terminar las últimas líneas, tragándose las lágrimas y empezando ya a darse cuenta de lo que él y su hermano habían hecho. Un Roma más rígido y formal corrió hacia el armario e intentó abrir el cajón, pero no lo hizo y refunfuñó para sí: «Vamos, Petia, te has ablandado, ya basta. Siempre has sido un imbécil, desde que eras un niño. No podíamos hacerlo, ¿vale? No podíamos venir y punto». Aunque él mismo estaba un poco enfermo y asqueado, intentó justificarse.
Intentaba justificarse repasando en su cabeza las cosas urgentes y súper importantes que le impidieron venir. Y claro, sabía que eran tonterías. Podría haberlo hecho, 100 veces podría haberlo hecho, pero no vino. Y Sveta lo habría entendido, y podría haber invitado a sus padres a la boda, por supuesto. Después de una buena media hora, abrieron por fin la condenada caja y miraron dentro con interés. Había un montón de dinero cuidadosamente doblado y envuelto en un pañuelo bordado. En la caja había medallas y un recorte de periódico amarillento por el tiempo y algunos documentos. Petya lo tomó con cuidado entre sus manos y empezó a leerlo en voz alta con entusiasmo. En nuestra ciudad, cerca de ti, viven estos jóvenes modestos. Ana, una estudiante del Instituto Pedagógico, y Sasha, que trabajaba en el cuerpo de bomberos. Son verdaderos héroes de nuestro tiempo. Es difícil valorar su hazaña. Estos dos jóvenes, a costa de su propia salud, rescataron a 10 personas del edificio de la tienda en llamas. Afortunadamente todos sobrevivieron. Los rescatadores, en cambio, resultaron heridos. Ana sufrió graves quemaduras en la cara y Sasha una grave lesión en la espalda. Por sus hazañas y heroísmo, Ana y Sasha reciben la medalla por la salvación de los perdidos y un diploma. Un gran aplauso para vosotros, chicos. Ojalá hubiera más gente que se preocupara. A continuación publicaremos sus fotos. Una madre joven y hermosa. No podían reconocerla en absoluto. Su pelo negro como el carbón, los bonitos hoyuelos de sus mejillas y una sonrisa deslumbrante. Era adorable. Y el padre, con el traje de bombero, alto, guapo y absolutamente sano. Petya no pudo soportarlo y exclamó: «¡Dios! Así es como mamá se hizo esas terribles heridas y papá quedó inválido. ¡Oh, Dios mío! Roma, qué tontos somos». Roma palideció y se quedó paralizado como una estatua de escayola. No se había esperado semejante vuelco. Se lo preguntaban a menudo a sus padres cuando eran niños, por qué eran así. Pero ellos callaban siempre respondiendo en pocas palabras. Simplemente sucedió. Mecánicamente cogió el resto de los papeles que estaban allí tirados. Lo que leían no fue menos impactante que la noticia anterior. Eran los papeles de la adopción. Resulta que su padre y su madre los adoptaron cuando tenían 2 años. Roma no pudo soportarlo más. «¡Mierda! ¡Mierda! Somos unos bastardos y no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Por qué nuestros padres no nos lo dijeron antes? ¿Por qué no nos lo dijeron en toda su vida? Nunca lo hubiera hecho». Petya susurró en voz baja: «Son unos santos. Nos aguantaron a nosotros, los granujas, nos quisieron e hicieron de todo. Nos perdonaban por amor, sabiendo que éramos adoptados y nunca dijeron una palabra. Nos criaron como si fuéramos suyos». Roma se agarró la cabeza y literalmente rugió. «¡Qué idiota soy! ¿Cuántas veces he ofendido a mi madre por nada? Desprecié a mi padre por su enfermedad. ¿Qué me faltaba?». Petya añadió en voz baja: «Y yo también. Al menos tienes una familia, un hijo. ¿Y yo por qué no fui con ellos estando solo? Lo dejaba para más tarde, no tenía tiempo. ¿Y ahora qué? Tú y yo, Roma, arderemos en el infierno por este tipo de cosas». Los hermanos, con la cabeza gacha, fueron a casa de su vecina. Llamaron a la ventana. Ella salió y, poniéndose el pañuelo en la cabeza, preguntó con el ceño fruncido: «¿Qué más quieren?». Roma dijo en voz baja: «Tienes razón. Baba Maña, no hay perdón para mí y Petya. Muéstrame dónde están las tumbas de mis padres. Queremos visitarlas, cuidarlas». La anciana sonrió y exclamó: «Gracias a Dios. Más vale tarde que nunca». Los gemelos pasaron 2 horas arreglando las tumbas de sus padres. Luego se sentaron en un banco, descorcharon una botella y se sirvieron un poco. Petya empezó primero. «Lo siento, mamá. Lo siento, papá. Hicieron tanto por nosotros y fuimos tan desagradecidos. Recuerdo, mamá, cómo me acunabas con Roma, me acariciabas la cabeza y me contabas la historia del oso polar, Umka. Y tú, mi padre, siempre me apoyaste, me ayudaste en palabra y obra». Roma continuó: «Perdóname, padre, por todas mis ofensas, por mi tonta ira. Solo ahora comprendo qué tonto fui. Y te pido perdón, papá. No te aprecié, no te respeté como es debido. No te preocupes, mamá.
No vamos a vender la casa. Lo arreglaremos todo, lo pondremos en orden y organizaremos un museo en su taller. Contaremos a nuestros hijos e invitados la verdadera historia. Hubo héroes de nuestro tiempo. Mamá, papá, ya no me avergüenzo. Estoy orgulloso de ustedes. Es una pena que sea tan tarde. Los hermanos cumplieron con su palabra. Encargaron monumentos de buena calidad para sus padres y tras coordinarlo todo con la administración, hicieron un mini museo en el taller de su padre. Todo quedó como cuando sus padres vivían. Colocaron medallas, diplomas y el recorte del periódico en un lugar destacado, así como fotos antiguas del álbum familiar. Ahora, durante todo el verano, pasaban allí las vacaciones en familia, cuidando el jardín, el terreno y el huerto, y colgando con cariño manojos de la lavanda favorita de su madre por toda la casa. Sveta, la mujer de Roma, encontró el viejo cuaderno de su difunta suegra y aprendió a hacer las tartas de cereza favoritas de Roma, su receta especial. La casa cobró vida y por todas partes había ruido y clamor, voces de niños y risas. Aliona, la hija de Roma, contó orgullosa a los niños de la guardería y a los visitantes que su abuelo Sasha era bombero y salvó a mucha gente, y que su abuela le ayudó. Petia también conoció a su amor y por primera vez trajo a Lennoshka aquí, a su casa paterna, para presentarle a toda la familia. Fueron con ella al lugar de la tumba y él le contó todo sin rodeos. Qué personas de oro eran sus padres, y qué casualidad, en este año, un viejo y enorme manzano seco que plantaron sus padres hacía muchos años, por primera vez después de su muerte, floreció salvajemente, y en otoño dio una cosecha sin precedente de manzanas maduras, dulces y fragantes. Los dos hermanos y sus familias recogieron juntos las manzanas y prepararon mermelada aromática como solía hacer su madre cuando eran niños. Petia y Roma dijeron al mismo tiempo: «Es una buena señal. Significa que nuestros padres nos han perdonado».